1825 el general Sucre había entrado a Puno junto con un ejército libertador y ahí se reunió con el doctor Casimiro Lañeta. Esto era para dar ya los últimos toques y dar un mensaje que de una vez se promulgue un decreto, ¿no?, para convocar a la asamblea para definir el futuro de las provincias del Alto Perú. En este caso era Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Tenía que definirse ¿no?, el futuro de estas provincias. Uno podría ser de que pertenecieran a la República Argentina, otro que pertenecieran a Perú o definitivamente que fueran independientes autónomos. El decreto 9 de febrero de 1825. El decreto es un conjunto de artículos, en este caso lo promulgó el general Antonio José de Sucre con el fin de llamar a una reunión para que de una vez se pueda resolver el destino de las provincias mencionadas anteriormente. Entonces, en ese sentido, Sucre fue enviado por Bolivia hacia Charcas para resolver este problema con todos los dirigentes de la región. Al ver Sucre que los dirigentes tenían una visión autonomista muy fuerte, decidió convocar de una vez a una asamblea constituyente para poder resolver los problemas de estas provincias. El decreto es considerado como la piedra angular de la independencia de Bolivia. Dentro de esto se pudo aprobar lo siguiente, considerando de que al pasar por el desaguadero el ejército libertador había tenido un solo objetivo, de redimir las provincias del Alto Perú. Otro fue de negociar con algunos pueblos, ¿no?, que se pueden organizar en forma de gobierno. Otro, considerando de que el antiguo virreinato de Buenos Aires, a quien ellas pertenecían a tiempo de la Revolución de América. Y dentro de esto, considerando, también se pudo decretar y se hizo mediante un decreto donde las provincias que se hayan conocido con el nombre del Alto Perú quedarían dependientes de la primera autoridad y muchas otras cosas más, ¿no? Esta asamblea se compondrá de diputados que se eligieron en juntas de parroquias y de provincias. Entonces, muchos de estos, que son como 21 puntos que se dieron en esta asamblea constituyente mediante este decreto, que fue parte ya totalmente de las autonomías de las provincias mencionadas. Luego de la derrota del ejército español, el mariscal Antonio José de Sucre convocó a representantes del Alto Perú para que definiesen su futuro. Una vez reunidos, los delegados decidieron constituir lo que llamaron la Asamblea Deliberante, que realizó sus sesiones en Chuquisaca. Un sector de la Asamblea Deliberante estaba compuesto por los criollos, que a último momento dejaron de apoyar a los españoles y se pasaron al bando rebelde. Ahora, estos mismos criollos querían fundar un nuevo país para seguir disfrutando de sus riquezas. Después de intensas discusiones, el 6 de agosto de 1825, la Asamblea Deliberante decidió crear una nueva nación, a la que bautizó como República de Bolívar, nombre que al poco tiempo fue cambiado por el de República de Bolivia. Cuando fue fundada como república, Bolivia tenía una extensión de 2.363.769 kilómetros cuadrados, es decir, más del doble de la superficie actual, 1.098.581 kilómetros cuadrados. Rebeliones contra Bolívar y Sucre. Poco tiempo después de la fundación de nuestro país, Simón Bolívar dejó la presidencia para hacerse cargo del gobierno del Perú. Por esta razón, el Congreso Nacional nombró como presidente constitucional de Bolivia al mariscal Antonio José de Sucre. Luego de tantos años de guerra, nuestro país nació prácticamente sin dinero. Para conseguir ingresos, el mariscal Antonio José de Sucre decidió que se cobrase nuevamente impuestos a los indígenas y le quitó sus propiedades a la Iglesia Católica. Además, mantuvo en su gobierno a personal extranjero porque desconfiaba de los criollos bolivianos. Decididos a controlar el gobierno ellos mismos, los criollos se alzaron contra los propios libertadores. Primero,
Una violenta rebelión destituyó a Bolívar de la presidencia del Perú. Luego el mariscal Sucre fue herido de bala en un levantamiento militar ocurrido en Bolivia. Con el pretexto de salvar la vida del mariscal Sucre, tropas peruanas apoyadas por criollos y por algunos militares bolivianos invadieron el territorio de Bolivia. En vez de recibir ayuda, el mariscal fue apresado y obligado a renunciar a la presidencia. Más conocido como Simón Bolívar el Libertador. Él fue un militar y político venezolano que nació un 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Simón Bolívar lideró durante 20 años la lucha para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Él se destacó como una figura destacada de la emancipación hispanoamericana haciendo frente al Imperio español. Desde el 12 de agosto al 29 de diciembre de 1825, Bolívar llevó a Bolivia por el camino de la democracia y la independencia. El sueño de Simón Bolívar era formar una gran confederación, que uniera todas las antiguas colonias españolas de América, el cual fracasó debido a sus ideas monárquicas y centralistas. Bolívar fue estableciendo su ideal político inspirado en los pensadores más importantes de la época como Montesquieu, Voltaire o Rousseau. En su corto gobierno en Bolivia logró introducir la contaduría para facilitar el manejo de los fondos públicos. También encomendó a Simón Rodríguez la labor de confeccionar un proyecto educativo para el nuevo Estado y abolió el tributo indígena el 22 de diciembre de 1825, con lo cual también se prohibió la explotación a los originarios. Bolívar solo estuvo en el gobierno durante 4 meses y 16 días, dejando el poder al mariscal Antonio José de Sucre. Simón Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Colombia, a causa de un catarro pulmonar que, habiendo sido descuidado, pasó al estado crónico y consecutivamente degeneró en tisis tuberculosa. Sus últimas palabras fueron: "Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro". De esta forma Simón Bolívar nos enseña que la libertad es el único objetivo digno del sacrificio de la vida de los hombres. La historia detrás del reclamo argentino sobre Tarija es muy complicada. La provincia de Tarija se encuentra en el suroeste de Bolivia y está rodeada por varios países, incluyendo Argentina. La cuestión del derecho de Argentina sobre Tarija se remonta a la época colonial, cuando el territorio pertenecía a la Audiencia de Charcas. Desde entonces, Argentina sostiene que Tarija formaba parte de su territorio y que su separación fue ilegal. Bolivia, por su parte, señala que el territorio de Tarija siempre ha formado parte de Bolivia y que Argentina no tiene ningún derecho sobre él. La cuestión del derecho de Bolivia sobre Tarija se basa en el hecho de que, después de la independencia, el territorio fue anexado a Bolivia mediante un tratado con Chile. Según este tratado, Chile cedió a Bolivia el control de Tarija a cambio de reconocer la soberanía chilena sobre Arica y Tarapacá. Desde entonces, el gobierno argentino ha estado haciendo reclamos sobre el territorio de Tarija. La cuestión se complica aún más por el hecho de que Argentina y Bolivia no tienen una frontera oficialmente delimitada. Esto significa que no hay un límite claro entre los dos países, lo que hace que el reclamo argentino sea aún más difícil de resolver. En 2010, Bolivia inició un proceso para rediseñar sus fronteras marítimas con Argentina y Chile. El objetivo era obtener acceso al Océano Pacífico, que Bolivia perdió en una guerra con Chile en 1879. La iniciativa boliviana generó preocupación en Argentina, ya que podría verse afectada la soberanía de la región de Tarija. La ciudad de Tarija se encuentra en el sur de Bolivia y es conocida como la cuna del vino, debido a su clima templado y a las condiciones ideales para la producción de esta bebida. Número 2. En Tarija se produce el 70% del vino boliviano. Número 3. Tarija es también conocida como la capital del sol, debido a que tiene más días soleados que ninguna otra ciudad boliviana. Número 4. La ciudad de Tarija fue fundada el 4 de julio de 1574 por el español Luis de Fuentes y Vargas, con el nombre de Villa de San Bernardo de la frontera de Tarixa. Número 5. La plaza principal de Tarija es conocida como la Plaza de los Héroes, en honor a los soldados que murieron durante la Guerra del Chaco. Número 6. El Carnaval de Tarija es una de las fiestas más importantes del país y se celebra durante 5 días al año. Número 7. La Catedral Basílica Menor Nuestra Señora de la Candelaria es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad.
El 6 de noviembre de 1826, Simón Bolívar presenta la redacción de un nuevo texto constitucional. Este es aprobado por asamblea y promulgado el 19 de noviembre del mismo año por el mariscal Antonio José de Sucre. Esta constitución bolivariana se distingue por aspectos como la división de poderes en 4 instancias, una presidencia vitalicia, un poder judicial independiente, un congreso de 3 cámaras y un órgano electoral. En agosto de 1831 se aprobó una nueva constitución redactada bajo la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz, que establece para su forma de gobierno el carácter republicano, popular representativo, bajo la forma unitaria. Dicha constitución redujo el Congreso a 2 cámaras, una de representantes y otra de senadores. Se eliminó la presidencia vitalicia, reduciendo el mandato a períodos renovables de 4 años. De igual manera, fue suprimido el órgano electoral. A lo largo de los 42 años siguientes, entre 1839 y 1880, se realizaron al menos 6 revisiones constitucionales que respondían más a los intereses del presidente de turno, que buscaba constitucionalizarse. Estos cambios implicaban mayor concentración de poder en manos del Ejecutivo. Luego de la Guerra del Pacífico, en 1880, se aprueba una nueva constitución de prolongada duración y efectiva vigencia. Se la respetó y conservó hasta 1938. El mariscal Sucre fue uno de los presidentes más importantes de Bolivia. Aunque su gobierno fue breve, entre 1825 y 1828, sentó las bases para organizar la república. Entre sus medidas más importantes tenemos: el 23 de enero de 1826 determinó la división política de Bolivia en departamentos, provincias y cantones. Ese mismo día creó los primeros 5 departamentos: Chuquisaca, La Paz, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. Unos meses más tarde, el 5 de septiembre, creó el 6º departamento, Oruro. El 24 de junio de 1826 creó la Policía Boliviana, mediante una ley reglamentaria. En noviembre de ese año promulgó la primera constitución política del país, que había sido redactada por Simón Bolívar con algunas modificaciones hechas por el Congreso. El mariscal de Ayacucho intentó llevar adelante 3 grandes reformas: la fiscal, la eclesiástica y la educativa. Veremos cómo le fue en otro video. El motín de Chuquisaca, 18 de abril de 1828. Desconfianza, inconformidad y constante revuelta. Ese era el escenario donde se estaba gestando una nación en el siglo de los ideales revolucionarios de libertad, fraternidad e igualdad, que más allá de pomposos discursos solían desembocar muchas veces en libertinaje, fratricidio y desigualdad. Apenas 3 años habían pasado desde la firma del Acta de Independencia de Bolivia y la situación se veía insostenible, los márgenes del derecho no estaban aún definidos, la nación emergente en una lucha de razas y creencias, clamaba por un sentimiento de identidad. Salía a flote el nacionalismo y el empeño de reconocer una bandera como emblema sagrado. En la Bolivia de entonces se mantenía un sentimiento adverso por los extranjeros, que desde conquistadores, curas o ejércitos auxiliares, entre otros, solo habían causado desasosiego en las tierras de Charcas. Es así que, en Chuquisaca las perversas acciones de algunos políticos aprovecharon del descontento de la tropa colombiana sin pagos y la situación caótica para derramar sangre. El discurso: extirpar a las huestes colombianas de tierras bolivianas, pero a costa de incursiones peruanas disimuladas. Se busca acabar con la vida de Antonio José de Sucre, que es herido en el brazo derecho y en la cabeza. Luego, se abre una nueva era, la era de la Confederación Perú-Boliviana, con su apogeo y consecuente decadencia. ¿Sabías que, si bien el motín tuvo lugar en Chuquisaca, Bolivia, el proyectil que hirió a Sucre fue disparado por un soldado rebelde de la tropa colombiana sublevada? El abogado chuquisaqueño Casimiro Olañeta fue supuestamente uno de los autores intelectuales. El general peruano Agustín Gamarra junto al presidente del Perú José de la Mar tenían fuertes intereses expansionistas, para ello utilizaron todos los medios posibles. José Miguel Lanza,
uno de los héroes de la independencia boliviana, que siempre mantuvo una férrea posición contra los realistas, muere en las jornadas conflictivas del 28. La ciencia forense pudo reconocer los restos mortales de Sucre, gracias a las heridas que había recibido durante el motín de 1828.